El avión tocó tierra cuando todavía no había amanecido del todo y, aunque en la pista reinaba el silencio habitual de esas horas ingratas, en Madrid ya había miles de personas despiertas con la misma idea rondándoles la cabeza. Esto no es un fichaje más. Esto es uno de esos momentos que se recuerdan durante décadas. Porque hay incorporaciones que refuerzan una plantilla, hay fichajes que ilusionan y luego están esos, los que cambian la conversación de un país entero, los que hacen que incluso quien no sigue el fútbol sepa que algo grande acaba de pasar. Y sí, esta vez es de esos. Durante semanas se habló en voz baja, con filtraciones calculadas, desmentidos estratégicos y ese baile tan peculiar entre periodistas, clubes y representantes que ya forma parte del folclore moderno. Cada día aparecía una versión distinta, cada noche alguien juraba tener información exclusiva y cada mañana el aficionado medio se levantaba con la sensación de estar viviendo una telenovela deportiva con presupuesto de superproducción. Algunos pedían calma, otros exigían el anuncio inmediato y no faltaban los escépticos que repetían aquello de que hasta que no lo vea con la camiseta blanca no me lo creo. Pues bien, ya está en Madrid. El fichaje galáctico está confirmado. Y ahora toca entender por qué este movimiento no es solo importante sino directamente histórico. Para comprender la magnitud de lo que acaba de suceder hay que retroceder unos cuantos años, a una época en la que el término galáctico dejó de ser solo una palabra grandilocuente para convertirse en una política deportiva reconocible. El Real Madrid, porque a estas alturas no tiene sentido esconder el nombre, decidió en su momento que no bastaba con ganar, había que hacerlo a lo grande, dominando el relato, marcando la agenda y convirtiendo cada temporada en un acontecimiento global. Aquella estrategia tuvo luces y sombras, títulos memorables y fracasos sonoros, pero dejó una enseñanza clara: cuando este club se propone fichar a un jugador destinado a definir una era, no suele hacerlo a medias. El protagonista de esta historia encaja exactamente en ese molde. No estamos hablando de una promesa por explotar ni de un veterano en busca de retiro dorado. Estamos hablando de un futbolista en plena madurez competitiva, con estadísticas que asustan, con premios individuales que no caben en una vitrina doméstica y con una influencia en el juego que va mucho más allá de los goles o las asistencias. Es de esos jugadores que alteran el comportamiento del rival incluso cuando no tocan el balón, que obligan a replantear sistemas defensivos y que convierten cualquier partido anodino en un evento digno de atención mundial. Su llegada a Madrid no es fruto de un capricho ni de una improvisación de última hora. Ha sido una operación trabajada con paciencia quirúrgica, de esas que empiezan mucho antes de que el nombre aparezca en los titulares. Contactos discretos, análisis exhaustivos de rendimiento, estudio del impacto comercial y deportivo, evaluación del encaje en el vestuario y, por supuesto, una negociación económica que ha requerido nervios de acero. Porque fichar a un crack de este nivel no consiste solo en poner una cifra sobre la mesa y esperar que el otro club diga sí. Es un pulso de voluntades, de tiempos y de egos, donde cualquier paso en falso puede echarlo todo por tierra. Hubo momentos en los que el acuerdo parecía inminente y otros en los que todo se enfriaba peligrosamente. Se habló de cláusulas imposibles, de comisiones mareantes y de clubes competidores dispuestos a romper el mercado con tal de impedir que el jugador aterrizara en el Santiago Bernabéu. Incluso se filtraron supuestas dudas del propio futbolista, rumores sobre preferencias personales y teorías conspirativas que habrían hecho sonrojar al guionista más atrevido. Pero mientras fuera se debatía sin descanso, dentro se mantenía una calma tensa, casi incómoda, esa calma que suele preceder a los grandes anuncios. Y entonces llegó el día. Un vuelo privado, una llegada discreta por una terminal secundaria y un puñado de imágenes robadas que confirmaron lo inevitable. El crack ya estaba en Madrid. No hubo comunicado inmediato ni vídeo épico en redes sociales, solo la certeza de que la historia había dado un giro definitivo. A partir de ese momento todo cambió. Los programas deportivos abrieron con la noticia, las redes sociales ardieron y hasta el tráfico de la ciudad pareció alterarse, como si Madrid hubiera decidido tomarse muy en serio su papel de capital del fútbol mundial. Ahora bien, más allá del impacto mediático y la euforia inicial, conviene detenerse y analizar qué significa realmente este fichaje para el club, para la liga y para el propio jugador. Porque el fútbol, aunque a veces se disfrace de espectáculo puro, sigue siendo un juego de equilibrios delicados. Integrar a una superestrella en un vestuario lleno de talento no es tarea sencilla. Hay jerarquías establecidas, dinámicas internas y un reparto de protagonismo que debe ajustarse con precisión milimétrica. La experiencia demuestra que no siempre basta con juntar a los mejores sobre el papel para obtener el mejor rendimiento colectivo.
En este caso, sin embargo, hay razones para pensar que el encaje puede ser no solo bueno, sino excepcional. El jugador llega con una mentalidad competitiva a prueba de dudas, acostumbrado a la presión extrema y con un historial de liderazgo que se manifiesta tanto en los grandes escenarios como en los partidos más grises. No necesita discursos grandilocuentes para hacerse escuchar, le basta con su manera de entrenar, con su compromiso constante y con esa obsesión casi enfermiza por mejorar incluso cuando parece que ya lo ha ganado todo. Ese tipo de personalidad suele encajar bien en un club donde la exigencia es una constante diaria y donde el pasado glorioso no sirve como excusa para relajarse. Desde el punto de vista táctico, su incorporación abre un abanico de posibilidades fascinante. El entrenador gana una pieza capaz de desempeñarse en varias zonas del campo, de adaptarse a diferentes esquemas y de ofrecer soluciones cuando el partido se atasca. Es el típico jugador al que se le puede pedir que marque la diferencia en una final, pero también que se sacrifique en un partido menor de liga cuando el calendario aprieta. Y eso, en una temporada larga y exigente, vale oro. No menos importante es el impacto fuera del césped. El fichaje ya ha disparado la venta de camisetas, ha generado acuerdos publicitarios y ha colocado de nuevo al club en el centro del foco internacional. Esto no es solo fútbol, es industria del entretenimiento a gran escala. Cada aparición pública del jugador, cada entrenamiento abierto y cada partido amistoso se convierten en eventos con repercusión global. Algunos puristas reniegan de esta dimensión comercial, pero conviene recordar que es precisamente esta capacidad de generar ingresos la que permite al club seguir compitiendo al máximo nivel y atraer a los mejores talentos del planeta. Si has llegado hasta aquí y ya estás notando esa mezcla de información y emoción que solo provocan los grandes movimientos, suscríbete al canal. Porque esto no acaba aquí, y lo que viene promete análisis aún más profundos y historias que no encontrarás en los resúmenes de 5 minutos. Dicho queda, sin dramatismos innecesarios. Volviendo al protagonista, su trayectoria hasta llegar a este punto merece un repaso detallado. Criado futbolísticamente en un entorno exigente, destacó desde joven por una combinación poco habitual de talento natural y disciplina férrea. No fue el típico niño prodigio al que todo le resultaba fácil, sino alguien que entendió pronto que el trabajo constante era la única forma de sostener el éxito a largo plazo. Esa mentalidad le permitió superar momentos complicados, lesiones inoportunas y críticas feroces que habrían hundido a jugadores con menos carácter. Con el paso de los años, fue acumulando experiencias en diferentes competiciones, enfrentándose a estilos de juego variados y aprendiendo a adaptarse a contextos cambiantes. Esa versatilidad es uno de los motivos principales por los que el Real Madrid decidió apostar tan fuerte por él. En un fútbol cada vez más dinámico y menos predecible, contar con un jugador capaz de leer el partido y ajustar su rendimiento en tiempo real es una ventaja competitiva enorme. No es casualidad que sus mejores actuaciones hayan llegado en los escenarios más exigentes. Finales, eliminatorias decisivas, partidos que definen una temporada. Ahí es donde suele aparecer, no siempre con un gesto espectacular, sino con esa acción precisa que cambia el rumbo del encuentro. A veces es un gol imposible, otras una asistencia milimétrica o incluso un movimiento sin balón que arrastra defensas y abre espacios para sus compañeros. Ese tipo de influencia no siempre se refleja en las estadísticas básicas, pero los entrenadores y los analistas la valoran como uno de los activos más importantes del juego moderno. La llegada a Madrid también supone un reto personal enorme. Vestir la camiseta blanca implica convivir con una historia cargada de leyendas, comparaciones inevitables y una afición que celebra las victorias como algo natural y sufre las derrotas como si fueran tragedias griegas. No todos están preparados para esa presión constante, para ese escrutinio permanente que convierte cada partido en un examen público. Pero quienes lo están suelen escribir su nombre en letras doradas y convertirse en referentes para generaciones enteras. En las primeras horas tras su llegada, las reacciones no se hicieron esperar. Antiguos compañeros le desearon suerte, rivales reconocieron la magnitud del fichaje y exjugadores del club debatieron sobre su encaje ideal en el equipo. Algunos analistas se apresuraron a señalar posibles problemas, recordando fichajes pasados que no cumplieron las expectativas. Otros, más optimistas, destacaron la madurez del jugador y la experiencia del club en gestionar estrellas. Como suele ocurrir, la verdad probablemente se sitúe en un punto intermedio, pero la sensación general es de ilusión contenida, de expectativa razonable basada en hechos y no solo en deseos. Es importante subrayar que este movimiento también tiene implicaciones para el resto de la liga.
La llegada de un jugador de este calibre eleva el nivel competitivo, atrae atención internacional y obliga a los rivales a reforzarse si no quieren quedarse atrás. En ese sentido, no es exagerado decir que el fichaje beneficia al campeonato en su conjunto, aunque evidentemente no todos lo celebren con la misma sonrisa. La rivalidad se intensifica, los partidos ganan interés y el espectáculo sale reforzado. Desde el punto de vista económico, la operación ha sido objeto de debate. Las cifras, aunque no oficiales en todos sus detalles, se mueven en rangos que impresionan incluso a los aficionados más curtidos. Sin embargo, cuando se analizan los ingresos potenciales, el impacto de marca y la proyección a medio y largo plazo, el fichaje adquiere una lógica empresarial sólida. El Real Madrid no es ajeno a este tipo de cálculos y rara vez da un paso de esta magnitud sin tener bien estudiado el retorno de la inversión. Mientras tanto, el jugador se prepara para su presentación oficial, un evento que promete ser multitudinario y cargado de simbolismo. El estadio, escenario de tantas noches históricas, será testigo del inicio de una nueva etapa. Las cámaras captarán cada gesto, cada palabra y cada sonrisa, y el mundo del fútbol se detendrá por unos minutos para observar cómo un nuevo galáctico se enfunda la camiseta blanca. No será solo una presentación, será una declaración de intenciones. En el vestuario, sus futuros compañeros ya han dejado entrever su entusiasmo. Algunos han destacado su profesionalidad, otros su humildad y no falta quien menciona las ganas de aprender de alguien que ha competido al máximo nivel durante años. Ese ambiente de respeto mutuo es fundamental para que la integración sea fluida y para que el equipo funcione como una unidad, no como una suma de individualidades desconectadas. El cuerpo técnico, por su parte, tiene ahora el desafío de sacar el máximo partido a esta incorporación sin desequilibrar lo que ya funcionaba. Ajustar sistemas, repartir minutos y gestionar egos será una tarea delicada, pero también una oportunidad para elevar el nivel general del equipo. Los grandes entrenadores se distinguen precisamente en estos momentos, cuando deben tomar decisiones complejas bajo una presión enorme. Y aquí conviene detenerse un segundo para recordar algo fundamental: el fútbol, pese a toda su espectacularidad, sigue siendo impredecible. Ningún fichaje, por galáctico que sea, garantiza títulos. La historia está llena de ejemplos de estrellas que no lograron adaptarse o de equipos modestos que superaron a plantillas repletas de nombres rimbombantes. Esa incertidumbre es parte de la magia del juego y también lo que hace que cada temporada sea un viaje apasionante. Si te gusta este tipo de análisis pausado, con contexto y sin gritos innecesarios, dale al botón de suscribirte, porque aquí seguiremos contando el fútbol con cabeza y con esa pizca de ironía que ayuda a digerir incluso las derrotas más duras. No es una promesa vacía, es una advertencia amistosa. A medida que se acercan los primeros entrenamientos y los amistosos de pretemporada, las expectativas seguirán creciendo. Cada toque de balón será analizado, cada gesto interpretado y cada decisión del entrenador sometida a debate. Es el precio de la grandeza, un peaje que solo pagan quienes están en la cima. El jugador lo sabe, el club lo sabe y la afición, aunque a veces se impaciente, también es consciente de ello. El final de esta historia aún no está escrito. Puede convertirse en una era de dominio, en una sucesión de títulos y noches memorables, o puede derivar en un camino más tortuoso, lleno de aprendizajes y ajustes. Lo que sí es seguro es que el punto de partida ya ha marcado un antes y un después. El fichaje galáctico está en Madrid, la expectativa es real y el fútbol vuelve a demostrar su capacidad para capturar la imaginación colectiva. Cuando dentro de unos años se mire atrás y se recuerde este momento, muchos evocarán la madrugada en la que el avión aterrizó casi en silencio, el día en que los rumores se hicieron realidad y la ciudad volvió a sentirse el centro del universo futbolístico. Porque hay fichajes que se olvidan rápido y otros que se quedan grabados en la memoria. Este, pase lo que pase, pertenece claramente al segundo grupo. Y ahora solo queda hacer una cosa: sentarse, observar y disfrutar del espectáculo que está a punto de comenzar. Y disfrutar del espectáculo no significa simplemente esperar a que ruede el balón y contar goles, porque alrededor de este fichaje hay capas y capas de significado que merecen ser desmenuzadas con calma, como quien sabe que está ante algo que no se repite todos los veranos. En ese punto exacto en el que la historia se queda suspendida, justo antes del primer entrenamiento, antes de la primera ovación oficial, es donde más información se esconde, aunque parezca lo contrario. Es el momento en el que todo es posible, cuando la expectativa aún no ha sido contaminada por resultados, errores o aciertos, y por eso mismo resulta tan fascinante. Madrid, como ciudad y como idea,
tiene una relación peculiar con este tipo de llegadas. No es solo entusiasmo, es una mezcla de orgullo, exigencia y cierta sensación de destino inevitable. Aquí no se ficha para ver qué pasa, se ficha porque se espera que pasen cosas grandes, y esa mentalidad impregna cada rincón del club. El jugador que acaba de aterrizar lo sabe, porque nadie llega a este punto de su carrera sin haber estudiado dónde se mete. Sabe que cada entrenamiento será observado, que cada declaración será analizada al milímetro y que incluso el silencio puede interpretarse como un mensaje. No es paranoia, es experiencia. En los despachos del club, mientras tanto, el ambiente es de satisfacción contenida. No hay euforia desmedida, porque este tipo de operaciones se consideran el resultado de un trabajo bien hecho, no una lotería ganada por azar. Se han cumplido los plazos, se han superado obstáculos y se ha cerrado una incorporación que llevaba tiempo marcada en rojo en la hoja de ruta. Eso genera tranquilidad, pero también una responsabilidad añadida. Ahora toca proteger la inversión, cuidar al jugador y crear las condiciones adecuadas para que rinda al nivel esperado. Un detalle que suele pasar desapercibido es el papel del entorno del futbolista en este tipo de movimientos. Familia, representantes y personas de confianza han tenido un peso importante en la decisión final. No se trata solo de dinero o títulos, sino de calidad de vida, estabilidad y proyección personal. Madrid ofrece todo eso, pero también una exposición mediática brutal que no todos están dispuestos a asumir. En este caso, el entorno ha sido un aliado, no un problema, algo que el club valora enormemente porque reduce el riesgo de conflictos futuros y facilita la adaptación. En el plano estrictamente futbolístico, los analistas internos llevan semanas, incluso meses, trabajando con escenarios hipotéticos. Cómo encaja el jugador en distintos esquemas, qué compañeros potencian mejor sus virtudes, en qué situaciones conviene darle libertad y en cuáles pedirle disciplina táctica. No es improvisación, es planificación avanzada. Se estudian partidos pasados, se cruzan datos, se analizan patrones de movimiento y se anticipan posibles ajustes. Todo para que, cuando llegue el momento, las decisiones no se tomen en caliente, sino con un respaldo sólido. También hay una lectura simbólica que no se puede ignorar. Este fichaje envía un mensaje claro al resto del fútbol europeo: el Real Madrid sigue siendo un destino prioritario para las mayores estrellas, incluso en un contexto de competencia económica feroz. No es solo una cuestión de historia, es una combinación de proyecto deportivo, capacidad financiera y atractivo global que pocos pueden igualar. Eso refuerza la posición del club en futuras negociaciones y mantiene viva una imagen de poder que en el fútbol moderno es casi tan importante como los resultados. Para la afición, este periodo previo es una especie de montaña rusa emocional contenida. Hay ilusión, claro, pero también un punto de cautela aprendido a base de experiencias pasadas. Se celebran los vídeos, las fotos filtradas y los gestos cómplices, pero siempre con esa vocecita interna que recuerda que el fútbol no perdona la relajación. Aún así, las conversaciones en bares, redes sociales y grupos de amigos giran inevitablemente en torno a lo mismo. ¿Cómo jugará? ¿Con quién se entenderá mejor? ¿Qué dorsal llevará? Son preguntas que no cambian el resultado de ningún partido, pero que alimentan la pasión y mantienen viva la llama. Desde fuera, algunos observadores intentan restar importancia al fichaje, argumentando que el éxito depende del colectivo o que el jugador llega a una liga diferente con ritmos y exigencias específicas. Y tienen parte de razón, porque el contexto importa. Pero también es cierto que los grandes jugadores suelen encontrar la manera de adaptarse, precisamente porque su grandeza no reside solo en la técnica, sino en la inteligencia futbolística y la capacidad de aprendizaje. Subestimar eso suele ser un error recurrente. Hay además un componente psicológico interesante. Llegar como fichaje galáctico implica cargar con una etiqueta pesada, una expectativa constante de excelencia. Cada error se magnifica, cada acierto se da por descontado. Gestionar esa presión requiere una fortaleza mental notable. En este caso, los precedentes invitan al optimismo. El jugador ha demostrado en su carrera que sabe convivir con la exigencia y que, lejos de esconderse, suele crecer cuando el foco se intensifica. Eso no garantiza nada, pero sí reduce la incertidumbre. Mientras todo esto ocurre, el tiempo parece detenido en ese punto exacto previo al debut. No hay goles que analizar ni partidos que criticar, solo una sensación densa de anticipación. Es como el silencio justo antes de que empiece un concierto importante, cuando el público sabe que está a punto de vivir algo especial, pero aún no puede aplaudir.
Ese silencio, paradójicamente, dice mucho. Y quizá ahí radique la verdadera dimensión de este fichaje. No solo en lo que pueda aportar sobre el césped, sino en la capacidad de generar relato, de activar emociones y de volver a colocar al fútbol en el centro de la conversación colectiva. En un deporte cada vez más saturado de información y estímulos, lograr eso no es sencillo. Este movimiento lo ha conseguido incluso antes de que el balón empiece a rodar. Todo está preparado, aunque todavía no haya pasado nada. Las piezas están en su sitio, las expectativas definidas y el escenario listo. No hay necesidad de adelantar acontecimientos ni de escribir finales anticipados. Basta con entender el momento, saborear la previa y reconocer que a veces, el simple hecho de que un jugador llegue a Madrid ya es en sí mismo un acontecimiento que merece ser contado con calma, con contexto y con la certeza de que estamos ante uno de esos capítulos que dan sentido a la pasión por el fútbol. Contarlo con calma implica detenerse en elementos que normalmente pasan de largo porque no generan titulares inmediatos, pero que son los que realmente sostienen este tipo de operaciones. Por ejemplo, el proceso de adaptación que ya está en marcha aunque todavía no haya pisado el césped de Valdebebas con botas y balón. Hay reuniones discretas, conversaciones largas y aparentemente triviales que en realidad son clave. Se habla de rutinas, de hábitos de entrenamiento, de preferencias personales y hasta de pequeñas manías que pueden parecer irrelevantes, pero que ayudan a construir un entorno de confianza. El club sabe que cuanto más cómodo se sienta el jugador fuera del campo, más probabilidades hay de que rinda dentro. También se trabaja el relato, aunque suene frío decirlo así. No el relato artificial, sino la narrativa coherente que permita explicar su llegada sin caer en exageraciones ni promesas imposibles. Se cuida el lenguaje, se eligen los tiempos y se prepara el terreno para que la afición entienda qué tipo de futbolista llega y qué se puede esperar de él. No se trata de vender humo, sino de alinear expectativas con realidad, algo que en el fútbol moderno se ha convertido casi en una ciencia. Un fichaje mal comunicado puede generar frustración incluso antes de debutar, y eso es justo lo que se quiere evitar. El jugador, por su parte, está viviendo una mezcla intensa de emociones. No es su primer gran cambio, pero sí uno de los más simbólicos. Hay ilusión, claro, pero también un respeto profundo por lo que representa este paso. No llega como alguien que viene a probar suerte, sino como alguien consciente de que cada gesto suyo será interpretado como una declaración. Sabe que aquí no basta con ser bueno, hay que demostrarlo de manera constante. Y ese conocimiento no le paraliza, al contrario, parece estimularlo. Hay perfiles que se encogen ante la magnitud del escenario y otros que se crecen. Todo apunta a que estamos ante el segundo caso. Un detalle interesante es cómo este fichaje reordena el discurso interno del vestuario incluso antes de producirse el primer contacto formal. Los líderes actuales saben que llega alguien con peso específico, con autoridad ganada en otros campos y otras competiciones. Eso no genera rechazo, sino una especie de ajuste silencioso. Cada uno empieza a recalibrar su rol, su espacio y su manera de aportar. En los grandes equipos, estas dinámicas se producen de forma casi natural, sin necesidad de reuniones solemnes ni discursos épicos. Es un lenguaje no verbal que solo entienden quienes han vivido vestuarios de alto nivel. Desde el punto de vista del aficionado más atento, hay una curiosidad casi obsesiva por los pequeños detalles. ¿Qué número llevará en la camiseta? ¿Dónde se sentará en el vestuario? ¿Quién será el primero en darle la bienvenida públicamente? Son cuestiones que no afectan al rendimiento, pero que ayudan a construir una imagen mental del futuro inmediato. Y en ese ejercicio de imaginación colectiva, cada persona proyecta sus propias esperanzas, recuerdos y comparaciones inevitables con figuras del pasado. Es un proceso emocional tan antiguo como el propio fútbol. Los medios de comunicación, mientras tanto, afinan el enfoque. Algunos optan por la épica, otros por el análisis frío y no faltan quienes buscan el ángulo crítico incluso antes de que exista materia real para criticar. Es parte del ecosistema. El jugador lo sabe y el club también. Por eso se prepara una estrategia de exposición gradual, evitando la saturación inicial y permitiendo que la historia se construya paso a paso. No se trata de esconder, sino de dosificar, algo que en la era de la inmediatez resulta casi contracultural. Hay además un aspecto cultural que merece atención. Llegar a Madrid implica adaptarse a una ciudad con una identidad muy marcada, a un ritmo de vida intenso y a una relación con el fútbol que roza lo visceral. Aquí el debate no se apaga nunca, simplemente cambia de escenario.
Si no es en la televisión, es en la radio, si no en una terraza, y si no, en una conversación casual en cualquier esquina. El jugador pasa a formar parte de ese paisaje, quiera o no, y eso requiere una capacidad de adaptación que va más allá del terreno de juego. En este punto previo, sin minutos disputados ni decisiones técnicas visibles, todo se sostiene sobre la confianza. Confianza del club en su apuesta, del jugador en el proyecto y de la afición en que esta vez la historia se contará con final feliz. Esa confianza no es ciega, se apoya en datos, en trayectoria y en experiencia acumulada. Pero sigue siendo confianza y, como tal, es frágil. De ahí la importancia de cuidar cada detalle, cada mensaje y cada paso inicial. Lo fascinante es que, aun sin que haya ocurrido nada tangible, el fichaje ya ha cumplido una de sus funciones principales, reactivar la ilusión. Ha vuelto a colocar al club en una posición de expectación máxima, ha generado conversación y ha recordado al mundo que aquí no se piensa en pequeño. Eso no gana partidos, pero crea el contexto emocional en el que los partidos se juegan. Y en el fútbol, el contexto importa más de lo que a veces se admite. Todo sigue detenido en ese instante previo, cargado de significado. No hay necesidad de avanzar, porque este momento en sí mismo ya lo dice todo. Es la antesala, el punto exacto donde se cruzan la planificación, la emoción y la historia. Un lugar incómodo para los impacientes, pero tremendamente revelador para quienes saben que las grandes historias no empiezan con un gol, sino mucho antes, cuando todo está preparado y el silencio todavía lo envuelve todo.